Solía pensar que el silencio podía arreglarlo todo, que si mantenía la calma, si trabajaba más duro y si demostraba mi valía el tiempo suficiente, la gente vería quién era yo realmente. Pero aquella mañana en el juzgado de Madrid, cuando mi padre me señaló delante de todos y dijo que yo nunca había servido un solo día en el ejército, algo dentro de mí se rompió por completo. No levantó la voz, no le hizo falta, pues fue esa certeza tranquila en su tono, esa clase de voz que hace que los extraños le crean antes incluso de que yo abra la boca. Me había pasado años ganándome el derecho a sentirme orgullosa y, en una sola frase, él me lo arrebató todo. Lo peor no fue la mentira, sino la facilidad con la que la soltó, como si mi vida, mis años de servicio y mi nombre no fueran más que una historia que él podía reescribir a su antojo. En ese momento dejé de intentar ser comprendida, no discutí, no supliqué, simplemente lo miré y pensé, no tienes ni idea de lo que este silencio te va a costar. La sala del tribunal olía a madera vieja y a nervios, la luz rebotaba en el suelo pulido, nítida y fría, cortando el silencio que flotaba entre los bancos, y cada sonido, el crujido de los papeles, el rechinar de las sillas, se sentía más fuerte de lo que debería. Yo estaba sentada en la mesa de la defensa, con las palmas de las manos apretadas con tanta fuerza que me dejaron marcas en la piel, y al otro lado de la sala, mi padre estaba de pie como si hubiera estado esperando este momento toda su vida. El mismo hombre que una vez me enseñó a sostener una llave inglesa ahora me miraba como a una extraña a la que había pillado robando su apellido. Habló despacio, con la voz ronca por años de tabaco negro y terquedad. Ella nunca sirvió, lleva años fingiéndolo. Las palabras golpearon más fuerte que cualquier golpe físico que hubiera recibido jamás, se me cerró la garganta, pero mantuve la barbilla alta mientras a nuestro alrededor, incluso el zumbido del aire acondicionado dejó de significar nada. El juez lo miró a él, luego a mí, como si no pudiera decidir qué versión de la verdad pertenecía a su juzgado, y la mano de mi abogada, Marta, se posó suavemente en mi hombro, una advertencia silenciosa: quédate quieta, no reacciones. Pero el silencio quemaba más que cualquier cosa que pudiera haber dicho. La mirada de mi padre nunca se cruzó con la mía, se mantuvo erguido, lanzando cada acusación como un hombre leyendo la Biblia, y mi hermano Javier esperaba detrás de él, con los ojos fijos en el suelo, habiendo elegido ya su bando. El mazo del juez golpeó una vez, seco y definitivo. 3 días, dijo, tráiganme pruebas. Cuando me puse de pie, mis rodillas apenas aguantaron. Cada paso resonaba por el pasillo de mármol, hueco y frío, hasta que ya no parecían pasos, sino el lento derrumbe de algo que pensé que nunca se rompería. El sonido de los taladros era el ritmo de mi infancia en aquel pueblo seco de Toledo, donde todo olía a gasoil, sudor y orgullo. El taller de mi padre, Talleres García, no era solo donde se arreglaban motores, era donde él medía lo que hacía que una persona valiera la pena. Trabaja duro, no te quejes, no pares, ese era su evangelio. Era un hombre tallado en la tierra seca de la meseta, manos firmes, mal genio y una voz que no sabía ceder, que creía que el valor de un hombre provenía de lo que podía construir o romper con sus propias manos, y las lágrimas no tenían cabida en ese mundo, ni tampoco la debilidad. Mi madre, Isabel, era lo opuesto, hablaba suavemente como si tuviera miedo de molestar al aire, tarareaba mientras lavaba los platos, la misma melodía cada noche, como para suavizar el ruido que venía del garaje de al lado. Pasaba sus días en la biblioteca municipal, rodeada de historias donde la gente aprendía, cambiaba y perdonaba. No creo que mi padre abriera nunca un solo libro, le encantaba contar la historia de cómo casi se convirtió en piloto, decía que perdieron su expediente, solía decir limpiándose la grasa de las manos. Podría haber sido un hombre del ejército del aire si no fuera por eso. Debí haberlo escuchado 100 veces antes de encontrar la verdad, un viejo formulario médico escondido en un cajón, con palabras débiles pero brutales: rechazo médico, arritmia cardíaca. Nunca le pregunté al respecto, simplemente lo doblé y lo dejé donde lo encontré, mirándome las manos, que tenían la misma forma que las suyas. Esa noche algo cambió, dejé de verlo como intocable y empecé a ver las grietas que se pasó la vida soldando. Cuando le dije que me había alistado, se rió mientras daba una calada a su cigarrillo y dijo: tú, lo dejarás antes de que termine la instrucción. Mi madre simplemente me rodeó con sus brazos y susurró: no dejes que el mundo te mida por el sueño roto de otra persona. Él no vino a la estación de autobuses, el sonido de un martillo golpeando metal fue su despedida. Más tarde esa noche mi teléfono sonó, era mi madre con la voz temblorosa: quemó tu foto, pero la miró durante 1 hora antes de hacerlo. Esa imagen se quedó conmigo, el hombre que me enseñó a ser fuerte, sentado en el brillo de su propio resentimiento, sosteniendo una foto hasta que dolió demasiado conservarla.
Durante años intenté convencerme de que era ira, pero en el fondo sabía que no lo era, era duelo, la clase de duelo que llega cuando alguien vive la vida que tú nunca tuviste. Lo primero que aprendí en la base aérea fue que el silencio podía ser más fuerte que cualquier orden, y lo segundo fue que a nadie le importaba quién eras antes de llegar allí. Los días comenzaban antes del amanecer con el zumbido de los motores elevándose como truenos bajo los techos de metal. Yo trabajaba en logística, coordinando rutas de transporte, manteniendo los aviones en movimiento, asegurándome de que la carga correcta llegara al lugar correcto en el momento adecuado, sin medallas, sin focos, solo precisión y presión. Una noche de verano de 2013, durante una misión internacional, una tormenta azotó la zona del Pacífico donde operábamos con los aliados, las radios cobraron vida con estática, cada llamada medio ahogada por el viento, hasta que una voz cortó el ruido, 2 militares desaparecidos tras un fallo en el transporte. Yo estaba de guardia en comunicaciones, mis manos se movieron sin pensar, enrutando señales, parcheando frecuencias, ladrando instrucciones que ni siquiera sabía que recordaba, mantengan la línea, 2 caídos, sigan respirando. 3 minutos después el equipo de rescate confirmó el contacto, ambos hombres vivos. La tormenta no se calmó durante horas, pero dentro de esa pequeña habitación llena de luces parpadeantes, todo se quedó quieto. Por la mañana, el informe lo mencionó en una línea, con postura excepcional bajo presión, sin nombres, sin condecoraciones, solo otra entrada en un archivo que nadie leería jamás. El brigada Luis Ortega me encontró más tarde apoyado en el marco de la puerta con un café de máquina en la mano y me dijo, García, no toda la valentía viene con una medalla, alguna viene con silencio. Sonreí pensando que era solo algo que los viejos soldados decían para hacerte sentir vista, sin saber cuánto peso llevaría esa frase en mi vida. Cuando mi servicio terminó volví a España esperando un apretón de manos o tal vez solo un asentimiento silencioso. Mi madre lloró en mi hombro, susurrando que estaba orgullosa, pero mi padre ni siquiera levantó la vista de su periódico y dijo, ¿y ahora qué? ¿Ya terminaste de fingir que eres uno de ellos? No respondí porque para entonces ya había aprendido el único idioma que funcionaba en nuestra casa, el tipo de silencio que te mantiene de pie incluso cuando nadie cree que perteneces allí. 3 días después de la primera vista, el sol sobre Madrid quemaba blanco contra el hormigón mientras yo estaba fuera del juzgado viendo a la gente agarrar carpetas contra sus pechos como si el papel pudiera protegerlos de la vergüenza. Dentro el aire olía a tinta y tensión. Coloqué mis propios archivos sobre la mesa, mi hoja de servicios, mis menciones, mis cartas de verificación del Ministerio de Defensa. Mi abogada, Marta, me miró y dijo suavemente que el papel nunca podría competir con el dolor. Mi padre no luchaba por dinero, luchaba por orgullo. Se sentó frente a mí flanqueado por su abogado, Ricardo Hervás, con la misma expresión obstinada con la que yo había crecido. Hervás deslizó un documento hacia adelante sellado en rojo, investigación preliminar, no resuelta. Sentí que el aire salía de mis pulmones, era una revisión interna de hacía 10 años, desestimada y sellada. Los ojos de mi padre brillaron con satisfacción. Si fueras verdaderamente inocente, porque hubo una investigación. No respondí, las palabras no significaban nada allí, el papel había reemplazado a la verdad. Salí del juzgado mareada, con el calor mordiendo mi piel y fuera, Javier esperaba de brazos cruzados. «Tú has hecho esto», le dije. Él no se inmutó, solo quería que todo estuviera claro, no puedes culpar a papá por querer pruebas. Pruebas como si la familia necesitara evidencia. Por la tarde el juez concedió un receso para verificar los registros, sabía que era una táctica, alargarlo hasta que yo me rompiera. Esa noche me senté en mi coche mirando el documento hasta que las letras se desenfocaron, lo rasgué por la mitad y el sonido fue fuerte en el aire quieto. Mi móvil vibró, apareció un mensaje de un número desconocido, él se equivoca contigo, no te rindas. L.O. Luis Ortega, mi antiguo oficial al mando. El nombre me golpeó como una bocanada de aire después de ahogarme. Por primera vez en semanas, dejé que el silencio dentro de mí se convirtiera en determinación. Unas noches más tarde, ya en mi casa cerca de los Pirineos, una carta esperaba en mi buzón con remitente de una base internacional. Mis manos temblaban mientras la abría y leía. Recuerdo esa noche en 2013. Te quedaste en la radio mientras todos entraban en pánico, eso no es algo que olvide. Debajo de la carta había una pequeña memoria USB, la conecté y le di al play. La estática llenó la habitación, luego el viento de la tormenta gritando y mi propia voz cortando a través de él, mantengan la línea, 2 caídos, sigan respirando.
10 años se disolvieron, podía oler la sal, sentir la pared de metal temblando, y luego llegó la llamada final: los tenemos, ambos hombres vivos. Se me cerró la garganta mientras las lágrimas resbalaban por mi cara. A la mañana siguiente Marta estudió la carta y dijo: esto podría terminar con todo, pero ¿estás lista para que él pierda? No respondí, sabía que tenía razón. Si yo ganaba, algo en mi padre moriría que ningún veredicto podría arreglar. En la siguiente vista el brigada Luis Ortega entró con la postura recta y voz tranquila. Serví con la sargento García, ella coordinó el rescate durante la operación en el Pacífico, tengo los registros. Entregó el USB al secretario judicial y el sonido llenó la sala de nuevo, mi voz, la tormenta, la prueba. Por una vez, nadie dudó de lo que escuchaba. El abogado Hervás se inclinó hacia adelante. Señor Ortega, ¿le pidió ella que falsificara esto? La mandíbula de Ortega se tensó. Los registros de servicio no mienten, las personas sí. Las palabras abrieron la sala en dos. La cara de Javier palideció y la mano de mi padre tembló sobre la mesa. Cuando el juez llamó a un receso, mi padre se acercó lo suficiente para que yo pudiera oler el tabaco en su chaqueta y dijo: ya tienes tus testigos, pero nunca tendrás mi respeto. Le sostuve la mirada y respondí: dejé de necesitarlo cuando empezaste a temerlo. Se congeló, se dio la vuelta y se alejó. Por primera vez, no me sentí pequeña bajo su sombra, el silencio que siguió ya no le pertenecía a él, me pertenecía a mí. Para la tercera vista el juzgado estaba lleno, la gente vino a ver lo que los periódicos llamaban la guerra de orgullo entre la veterana y su padre. Las cámaras disparaban flashes fuera mientras el sol de Madrid se colaba por el cristal, blanco y despiadado. Dentro me senté junto a Marta, que leía tranquilamente sus notas, su calma era lo único que me mantenía entera. El juez llamó al orden, la puerta se abrió y un hombre alto con el pelo gris entró con la postura recta como si los años no lo hubieran tocado. Señoría, brigada Luis Ortega, retirado, solicito testificar. La voz de mi padre cortó la sala, él no está en la lista de testigos. El mazo golpeó una vez, reglas de juicio oral, lo permitiré. Ortega caminó hacia el frente abriendo un sobre ignífugo con el sello del Mando de Logística del Ejército del Aire. Estas son copias de seguridad de registros perdidos en el incendio del archivo de 2014, dijo. El juez conectó la unidad y los altavoces cobraron vida con estática, luego mi voz, firme, más joven, cortó a través de ella: mantengan la línea, 2 caídos, sigan respirando. El sonido congeló a todos, la cara de mi padre se vació de color y Javier miró al suelo. Cuando el audio terminó, el juez comprobó el código y dijo una palabra: auténtico. Mi padre se levantó de un salto: ella está manipulando a viejos amigos, esa grabación no prueba nada. El tono del juez se endureció: señor García, una palabra más y lo declararé en desacato. Ortega no se inmutó: señor, cuando su hija mantenía a 2 hombres vivos a través de esa radio, no estaba fingiendo, estaba sirviendo. El silencio posterior se sintió sagrado. Cuando se levantó la sesión, Ortega me estrechó la mano: el honor es una cadena, Lucía, cuando un eslabón es atacado, el resto debe resistir. Fuera, Javier esperaba junto a los escalones. Papá me pidió que encontrara el informe, no pensé que lo usaría así. Pensaste mal, le dije, dejaste que destruyera lo único de lo que yo estaba orgullosa. Esa noche Javier llamó de nuevo con la voz temblorosa: no está bien, el corazón le está dando problemas. Me senté en la oscuridad con el brillo de mi móvil desvaneciéndose. La verdad había sobrevivido al fuego, pero de alguna manera todos nos habíamos quemado. Al atardecer estaba de vuelta en Toledo, el cielo colgaba bajo y el aire estaba pesado de polvo, el cartel de Talleres García se balanceaba débilmente con una esquina rota. Dentro mi padre estaba sentado en su vieja silla, mirando una televisión apagada, y Javier merodeaba junto a la puerta. ¿Llamaste?, pregunté. Ganaste, dijo él. No se trata de ganar, respondí. Todo se trata de ganar, tú no lo entenderías, nunca has perdido lo suficiente, replicó. Me acerqué más: perdiste a ti mismo tratando de proteger tu orgullo. Su voz se elevó: no me hables de orgullo, ¿crees que ese uniforme te hizo mejor? No, dije, pero fingir que tú podrías haberlo hecho te hizo más pequeño. Se congeló, la ira se desvaneció, dejando solo dolor. Me dijeron que no era apto para servir, nunca se lo dije a tu madre, y luego tú. Tú lo hiciste, te odié por tener éxito donde yo fracasé. Se hundió de nuevo en su silla:
No mentí para hacerte daño, mentí para sobrevivirme a mí mismo. Me hiciste daño de todos modos, susurré, pero sigo aquí. Levantó la vista con los ojos húmedos. ¿Por qué has venido? Porque sigues siendo mi padre. Javier dio un paso adelante sosteniendo un sobre, letra de mamá, dijo que era para cuando el orgullo se interpusiera. Lo abrí y leí: si alguna vez olvidas cómo amar a tu hija, recuerda esto, ella lleva la fuerza que tú deseabas tener. Las manos de mi padre temblaban mientras leía, extendí la mano y tomé una de las suyas. La valentía no siempre lleva uniforme, murmuró. Y el orgullo no siempre significa fuerza, dije yo. La luz a través de la ventana se desvaneció adorado y la guerra entre nosotros terminó en silencio, sin disculpas, sin ganadores, solo dos personas finalmente desarmadas. Una semana después de aquella tarde en Toledo, la lluvia llegó ligera y constante a través de la carretera de vuelta a los Pirineos, el mundo exterior se difuminaba en gris, esa clase de clima que hace que los recuerdos suenen más fuertes que el motor. Todo había terminado en el juzgado, pero el verdadero ajuste de cuentas aún se estaba desarrollando dentro de mí. A última hora de la tarde llamaron a mi puerta. Cuando abrí, Javier estaba en el porche empapado, sosteniendo una pequeña caja de madera contra su pecho y no me miró a los ojos. Papá encontró esto en el armario de mamá, dijo en voz baja, ella escribió algo para los dos. Nos sentamos a la mesa de la cocina, la luz de la ventana caía dorada sobre la madera, dentro de la caja había dos sobres, su letra firme y familiar, uno para mí, otro para él. Abrí el mío primero. Si tu padre alguna vez duda de ti, recuerda que el miedo a menudo lleva la máscara del orgullo, sé paciente, tú llevas el coraje con el que él una vez soñó. Mi padre abrió el suyo después con las manos temblándoles, si su fuerza te recuerda tus propios fracasos, deja que el amor te recuerde quién querías ser, perdónate, Manuel, entonces serás libre para amarla de nuevo. Durante un largo momento ninguno de los dos habló, la lluvia golpeaba el cristal, suave y rítmica. Mi padre finalmente levantó los ojos con la voz quebrada, ella nos vio a los dos más claramente de lo que nosotros nos vimos nunca. Asentí con la garganta apretada, siempre lo hizo. La voz de Javier era apenas un susurro, las escribió hace 10 años, justo después de que te alistaras, como si supiera que esto pasaría. Mi padre extendió la mano a través de la mesa, sus dedos temblando mientras encontraban los míos. No puedo deshacer lo que hice, pero quiero entender. Si me dejas lo haré, dije, pero tomará tiempo. Tengo tiempo, murmuró y sus lágrimas llegaron silenciosamente no por culpa, sino por liberación. Fuera, la lluvia seguía cayendo, lavando el ruido, dejando solo el sonido de la paz intentando encontrar su camino de vuelta a casa. Pasaron 3 meses y el invierno se asentó profundamente en Huesca, las montañas estaban envueltas en blanco y el aire era lo suficientemente afilado como para picar. El mundo se había vuelto silencioso de nuevo, silencioso de una manera que ya no dolía. Pasaba mis mañanas en la Asociación de Apoyo a Veteranos, ayudando a familias que todavía intentaban encontrar su equilibrio después de la guerra, pero nunca esperé que una de ellas fuera mi padre. Aquella mañana entró por la puerta con su vieja chaqueta marrón, la gorra en la mano y los ojos bajos como si estuviera entrando en una iglesia. Quiero apuntarme, dijo despacio, al programa de familias. Por un momento no pude respirar, el hombre que una vez se burló de todo lo militar ahora pedía aprender a entenderlo. Se sentó en la parte de atrás durante la primera sesión, en silencio mientras otros compartían historias sobre no reconocer a las personas en las que se convirtieron sus hijos tras el despliegue. Para la segunda semana, levantó la mano, acusé a mi hija de mentir porque no podía enfrentar la verdad sobre mí mismo, el orgullo puede convertir el amor en algo irreconocible. La sala se quedó quieta hasta que un veterano mayor asintió, no eres el primer padre que pierde una guerra después de la guerra. Después de la reunión, caminé junto a él hacia el pasillo y le pregunté cómo se sentía, exhaló más fuerte que cualquier confesión que yo hubiera hecho, pero más ligero también. Esa noche revisé mi correo, Javier había enviado una foto de sus hijos sosteniendo un cartel que decía, bienvenido, abuelo, viene a visitarnos este fin de semana, el mensaje decía que él quería arreglar las cosas. Antes de la hora de cierre, mi padre se quedó para ayudarme a apilar las sillas, recogió la bandera doblada que descansaba sobre la mesa y con voz tranquila preguntó, ¿alguna vez lo echas de menos? El ejército. A veces dije, pero no necesito llevar el uniforme para recordar quién era. Él asintió con los ojos suavizándose, ojalá hubiera aprendido eso antes. No volvimos a hablar,
no lo necesitábamos, el silencio entre nosotros por una vez significaba paz. La luz del sol de abril se derramaba sobre el parque pálida y dorada contra el aire de la mañana, las banderas ondeaban a lo largo del césped, su movimiento tranquilo pero seguro. Cuando el presentador leyó los nombres de los homenajeados, apenas escuché hasta que llegó el mío: Sargento Lucía García, Ejército del Aire y del Espacio, División de Logística. Los aplausos subieron y bajaron como una marea. Miré hacia las filas de atrás y vi a mi padre ponerse de pie, lento pero firme. Llevaba su chaqueta marrón y un pequeño pin que decía Familia de Veteranos. Cuando nuestros ojos se encontraron, levantó la caja de madera, la que guardaba las cartas de mi madre, ahora enmarcada bajo cristal. No hubo palabras entre nosotros, pero entendí todo lo que quería decir. Después de la ceremonia, nos sentamos en el porche con los Pirineos suaves en la distancia y los últimos rastros de niebla derritiéndose. Fuiste valiente mucho antes del uniforme, dijo en voz baja. Y tú estabas orgulloso mucho antes de admitirlo, respondí. Él sonrió con la voz temblorosa. Supongo que tu madre tenía razón otra vez. Normalmente la tenía, dije, y ambos nos reímos. Luego llegó el silencio, suave e ininterrumpido, suficiente para sostener el perdón, pues las familias pueden fracturarse y aún así estar enteras. Cerré los ojos y dejé que el viento se llevara lo que quedaba de la tormenta.